te presentamos tu vitamina T de hoy. Teoterapia, amor de Dios para tu sanidad y tu crecimiento. Disfrútala y compártela con otros. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a esta nueva vitamina T. El día de hoy quiero compartirles un tema muy especial titulado No calles. Vámonos a la palabra de Dios, a Hechos capítulo 18 versículo 9, donde dice lo siguiente. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles. Pablo en ese momento se encontraba testificando de la palabra de Dios, se encontraba testificando sobre el Señor Jesucristo. Conocemos y entendemos las circunstancias en las que Pablo se encontraba en ese momento. Recordar que en ese tiempo, pues, testificar, hablar del Señor Jesucristo no era algo tan sencillo como quizás lo es hoy en día hacerlo cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros puede ir a un lugar quizás con libertad en muchos países, en muchos lugares, y poder testificar del Señor Jesucristo y hablar de Él. Pero simplemente para Pablo no era un tema muy sencillo, no era una situación fácil en la que él pudiera decir voy, predico, hablo y bueno, si escuchan bien y si no escuchan también no hay ningún problema. No, para él sí había un problema porque en ese tiempo pues el hablar del Señor Jesucristo, el predicar la palabra de Dios, el hablar de Jesús como el Salvador no era permitido, tenía un castigo. Se buscaba a aquellas personas que, como lo hizo Pablo en su momento, al principio de su vida, eran castigadas con la muerte aún sobre cada persona que predicaba o hablaba del Señor Jesucristo. Pues Pablo conocía claramente cuál era las circunstancias en las que él se encontraba para poder hablar o no hablar del Señor Jesús. Y creo que esas circunstancias lo llevaban también a él a poder quizás sentir miedo, temor o poder percibir quizás esa ansiedad de lo que significaba la persecución, de lo que significaba el que no te permitieran hablar del Señor Jesucristo. Y eso definitivamente uno como cristiano hay momentos en la vida de una persona en la que también se puede sentir perseguido, en la que puede sentir que las circunstancias no son las mejores para poder predicar la palabra, que quizás no es el momento, no es el lugar, y empezamos a ver que las circunstancias muchas veces no son las más favorables para poder hablar y predicar la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que aprovechar este versículo y decirle al Señor y pedirle al Señor que realmente abra nuestros labios y, como Pablo, nos permite experimentar esa seguridad que solamente la palabra de Dios nos puede dar. Si nosotros continuamos leyendo y seguimos leyendo el versículo 10, creo que la palabra de Dios es la mejor forma en la que nuestra vida cristiana puede ser alimentada, en la que nosotros podemos ser fortalecidos o sentirnos fortalecidos por su misma palabra, y pedirle al Señor que a través de su misma palabra Él nos levante el ánimo, nos motive, nos anime a poder continuar haciendo su obra. Dice la palabra de Dios en el versículo 10, yo estoy contigo, aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Pablo en esta ciudad estuvo más o menos un año y medio, y vemos que la misma palabra de Dios motivaba a Pablo a continuar. El Señor sabía y conocía que quizás todo lo que Pablo estuviera viviendo podían llevarlo a desalentarse, podían llevarlo a sentir miedo, a sentir inseguridad, a sentir temor de lo que vendría o de lo que podría suceder, o quizás a poder callar. Y creo que eso es lo que el Señor hoy nos tiene que llevar a enfrentar nuestros temores, nos tiene que llevarnos a enfrentar nuestras debilidades, llevarnos a enfrentar nuestras inseguridades. ¿Por qué? Porque en todo momento de nuestra vida vamos a vivir momentos de dificultad, de angustia, pero expandir la palabra de Dios también nos tiene que llevar a alentar nuestro corazón con su propia palabra y decirle al Señor, Señor, yo estoy dispuesta a sentir ese aliento que viene de ti, esa motivación que viene de tu propia palabra, y a decirte hoy y a decirle al Señor hoy día, no quiero callar, no quiero esconder mi fe, no quiero atemorizarme, no quiero que las circunstancias opaquen aquello que yo necesito hablar.
No quiero que lo que yo tengo en mi corazón se quede guardado, sino que yo quiero hablar. Yo quiero ver la dificultad como una gran oportunidad para predicar la palabra. Yo necesito ser capaz de poder expandir la palabra, tu palabra, decirle al Señor, no, con valentía, con poder, con dominio propio, porque eso es lo que el Espíritu Santo tiene que provocar en la vida de cada cristiano. El Espíritu Santo es aquel que nos va a motivar, aquel que nos va a decir qué es lo que debemos decir, en qué momento hacerlo, y creo que lo más importante es que estemos dispuestos a no callar, independientes sean las circunstancias, los momentos o las dificultades que se nos puedan atravesar en nuestra vida. Es el momento de hablar, es el momento de predicar, es el momento de expandir la palabra de Dios, y que con todas nuestras fuerzas le pidamos al Señor esa valentía, esa motivación que viene de su propia palabra, para poder decirle al Señor, Señor, yo necesito que tú me motives a través de tu palabra, porque no quiero callar. Y eso es lo que le vamos a pedir hoy, en este día tan especial, al Señor. Papito Dios, yo te agradezco, Señor, porque sé que la mejor motivación que yo pueda tener es tu propia palabra. Y hoy, Señor, tú motivas mi corazón a decirme que no calle, a decirme que no oculte más aquello que en mi corazón arde, por decirle al mundo entero quién es Jesucristo, lo que tú significas en mi vida, y que cualquier dificultad se convierta en una gran oportunidad. Una gran oportunidad para poder predicar al mundo entero que tú eres el Salvador, que tú eres el Cristo, que tu Espíritu Santo es aquel que nos guía hacia la verdad y el que nos llevará a ese encuentro con el Padre y a esa vida eterna prometida que tú nos has dado a todo aquel que cree en ti. Hoy te agradezco, Señor Jesucristo, por permitirme tener esta gran oportunidad de ser ese agente de cambio, de ser ese instrumento tuyo, Dios, en tus manos, para poder llevar tu palabra a más personas, para poder decirle al mundo entero, no callaré, no temeré, porque tú estás conmigo. Poder decirle al mundo que aunque hayan ataques, aunque alguien quiera lograr que yo calle, Señor, eso no va a ocurrir, porque tú me tienes de tu mano, Señor. Muchísimas gracias por este día y por lo que hoy me llenas mi corazón de alegría, Señor, y motivas mi corazón a continuar hablando y haciendo tu obra. Muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Recuerda que en tu familia Iglesia, Este Camino, estamos para servirte. estecamino.com